Buenos días, mi nombre es Christopher Alberto Espinosa Córdoba y en esta ocasión vamos a traerles el tema de goniometría. En este caso vamos a comenzar con el nombre, goniometría. ¿De dónde deriva? Goniometría va a derivar de gonio y de metrón, que gonio significa ángulo y metrón, pues el nombre lo dice, va más hacia una medición, significa medir. Entonces, goniometría refiere a la medición de ángulos, en especial los que describen los huesos corporales en sus uniones. Sabemos que la unión de los huesos, de dos o más huesos, se va a denominar articulación. Entonces, la goniometría va a medir los ángulos de el movimiento que realizan las articulaciones. Claro, junto con las estructuras no rígidas que podrían ser el músculo, tendones, todo lo que influye en una articulación, que ya sabemos, ¿sí? Y en especial el músculo, que va a determinar el movimiento también. Ahora, para hacer una medición, pues obviamente tiene que haber un examinador. Este examinador, ¿qué nos menciona? Para medir, el examinador tiene que hacer ciertas condiciones. La principal, alinea determinadas piezas del instrumento de medición denominado goniómetro a lo largo de los huesos proximales y distales de la articulación. En este caso, aquí vemos a nuestro goniómetro, ¿sí? Este goniómetro, pues bueno, va a tener ciertas características que lo vamos a hablar en otro videito, que pues bueno, para empezarles a llevar un poco de lo que es el goniómetro, pues esto se denomina cuerpo, el punto central el eje, y siempre tiene un brazo fijo y un brazo móvil. Entonces, el goniómetro va a ser útil para establecer la posición concreta en que se encuentra una articulación, como para medir la amplitud total del movimiento que puede efectuar el paciente. ¿A qué se refiere? Bueno, si ven, aquí tienen un goniómetro universal. Esto sería el cuerpo, el eje sería el punto de medio, que estaría en este caso en la articulación coxofemoral. Entonces, aquí tengo un brazo que va a estar fijo, ¿sí? ¿A qué se refiere? Que cuando el paciente realiza el movimiento, si ustedes ven en la imagen de abajo, este bracito todavía sigue fijo, por eso el nombre, brazo fijo, mientras que el otro se dirige hacia la línea media del segmento. ¿Y qué pasa? Cuando realiza la flexión, mi brazo móvil, obviamente, como es móvil, se va a mover, pero tratando de seguir esa línea media del segmento, en este caso el fémur. Y bueno, en este caso la goniometría, ¿para qué nos va a servir? Es útil para que sepamos la posición concreta en que se encuentra una articulación, así como para medir la amplitud total de movimiento. Si ustedes ven en estos puntos, acá abajo nos menciona, este movimiento se llama flexión y va a tener de 0 a 140 grados según la AO y de 0 a 120 grados según la AAOS, ¿sí? Estas son asociaciones de osteosíntesis y asociaciones que se han dedicado a medir el movimiento. Entonces tenemos estas dos asociaciones que engloban ciertos grados y pueden basarse digamos en cualquiera o englobarlas, ¿sí? De 0 a 120 grados, podríamos decir, si mi paciente llega a 120 grados, podría decir que es normal, o 0 a 140 grados, que también es válido, ¿sí? Y bueno, la parte fundamental de la exploración es detallar en qué conceptos se encuentran nuestras articulaciones, ¿sí? Y lo que les mencionaba hace rato, también las partes blandas que los rodean. ¿Por qué? Porque si una parte blanda también está afectada, va a afectar la amplitud del movimiento que está realizando mi paciente.
Entonces, siguiendo esto, siempre se va a evaluar cómo se va a realizar una entrevista, ¿sí? En la que ¿qué tenemos que hacer? Obtener una descripción de todos los síntomas de la capacidad funcional, que es el segundo punto, y casi de todo esto, pero en la entrevista nos va a servir mucho porque va a ser con las propias palabras del paciente y él va a describir todo lo que siente, que es un punto muy importante, que él nos describa en realidad qué es lo que siente y cómo se siente, ¿sí? Y qué es lo que ha notado que ya no puede realizar, porque pues ellos han determinado las actividades que hacían y que tal vez ahora ya no pueden realizar. En el segundo punto, la capacidad funcional. ¿A qué se refiere? La capacidad funcional pues obviamente va a depender de las funciones que realiza nuestro paciente. Entonces, a lo mejor ya existe una limitación en nuestro paciente y ya no puede, digamos, ponerse en bipedestación, hacer una marcha, tal vez el brazo ya no llega para que él pueda recoger alguna lata del estante de arriba, porque la flexión de hombro ya no es la correcta y entonces ahora es limitada. Entonces las actividades laborales, entonces si él está trabajando, tal vez en el trabajo ha notado que también ya no puede realizar ciertas cosas, o de aquí podríamos decir que tal vez el trabajo sea el que lo está afectando, ¿sí? Entonces en las actividades sociales y de ocio, pues sabemos que en lo social, pues los estados de ánimo también pueden influir mucho en las estructuras funcionales de nuestro cuerpo, ¿sí? Y de ocio, pues a lo mejor algún deporte o algún entretenimiento que tenga nuestro paciente no es sano y tal vez esto esté afectando, ¿sí? Y obviamente, pues uno de los más importantes es nuestra historia clínica. Siempre tenemos que hacer una buena historia clínica con nuestro paciente. La observación física del paciente, pues obviamente tenemos que hacer como fisioterapeutas, una de las primeras evaluaciones que realizamos es la observación física, ¿sí? En este caso pasamos de esto, después de hacer todo esto, a realizar movimientos activos y pasivos. En estos pues sabemos que los movimientos activos, vamos a hablar más adelante de ellos, pero pues los movimientos activos sabemos que van a ser los que realiza el paciente sin ninguna ayuda, y los pasivos van a ser los que nosotros vamos a realizar sin que el paciente haga ningún esfuerzo o contracción muscular. Entonces cuando hacemos los movimientos pasivos sí tenemos que pedirle a nuestro paciente que no realice ningún esfuerzo, que quede flojito. Entonces estos movimientos los vamos a medir con goniometría, ¿sí? Por lo general los activos siempre quedan limitados debido a que cuando se realiza una contracción muscular, obviamente el músculo al contraerse aumenta a veces el tamaño. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces cuando hacemos una flexión de codo, pues el bíceps, cuando se realiza fuerza, ¿qué pasa? Se eleva y aumenta el volumen. Entonces obviamente cuando llega el codo y hace la flexión, ¿qué pasa? Esto lo limita y tal vez no sea el mismo grado de movilidad que tenga el movimiento activo que el pasivo. Obviamente el pasivo va a llegar mucho más porque la estructura está en descanso, en reposo y no aumenta su volumen. Entonces para que tengan en cuenta que los movimientos activos y pasivos se tienen que medir por aparte. Aquí, luego, el examen manual muscular. ¿Por qué es importante? Va de la mano con el anterior, porque obviamente si estamos midiendo los movimientos activos y pasivos, ¿qué pasa? Tal vez en el activo hubo demasiado limitación hacia el movimiento. Entonces puede que esto no se deba a que sea algo articular, sino algo muscular. Entonces por eso viene mi examen manual muscular, para determinar el grado de fuerza que tiene mi paciente. Entonces aquí ya tenemos Daniels, Dover, Oxford, muchas escalas de valoración muscular. Entonces aquí podríamos determinar qué tipo de fuerza tiene el paciente y si en realidad es algo articular o algo muscular que está afectando.
Y también vamos a tener lo que va a ser el examen neurológico. ¿Por qué? Sabemos que hay muchísimas enfermedades neurológicas que van a afectar muscularmente, que van a afectar a muchas estructuras del cuerpo. Entonces, a lo mejor mi movimiento en goniometría pasivo y activo fue muy limitado, y esto puede deberse tal vez a algún padecimiento neurológico. Entonces, por eso el examen neurológico también cuenta mucho en este caso, porque puedo tener limitación al arco de movimiento, pero puede ser también, tanto por mi examen manual muscular me va a determinar si fue por alguna afección muscular, o el examen neurológico si fue por alguna afección neurológica. Entonces no es tanto articular, ¿sí? O en dado caso que el neurológico y el muscular me salgan bien y vea que goniometría no me sale bien, tal vez ahí sí ya me voy más a algo articular. Y bueno, para confirmar esto, ya tenemos por último lo que van a ser nuestras técnicas de imagen y exámenes de laboratorio. ¿Para qué? Para ahora sí confirmar todo lo que ya tenemos nosotros como evaluación. Ahora, los datos obtenidos. Cuando nosotros realizamos nuestros datos, nuestra evaluación goniométrica, vamos a tener los datos goniométricos. Y bueno, aparte también vamos a tener los datos de todas las evaluaciones que ya realizamos, hablando globalmente. En este caso nos vamos a concentrar más en goniometría, pero pues también vamos a tratar de englobarlo. En los resultados goniométricos, junto con las pruebas complementarias que permiten determinar la presencia o ausencia de lesión. ¿Por qué? Porque mientras yo esté realizando el movimiento y la evaluación goniométrica, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que tal vez el paciente se llegue a quejar o llegue a haber molestias en el tacto o en cuando yo estoy realizando el movimiento. Entonces ahí puedo determinar dónde comienza el dolor, ¿sí? La molestia. Entonces aquí ya nos está determinando que sí existe una lesión. Ahora, el punto que viene abajo, ¿qué dice? Establecer un diagnóstico. Entonces, si vamos a establecer un diagnóstico, ¿por qué lo vamos a determinar? Porque nosotros ya tuvimos que hacer las evaluaciones anteriormente. ¿A qué se refiere? Ya hice mi evaluación goniométrica, ya hice mi evaluación muscular, ya hice mi examen neurológico, ya hice mi historia clínica. Entonces ya determiné que hay una lesión. ¿Y qué tipo de lesión puede ser? Pues me falló en goniometría, pero en examen manual muscular y en examen neurológico tal vez sí me salió bien. Entonces va a ser algo más articular, ¿sí? Lo que veníamos hablando anteriormente. No me salió bien en goniometría, pero resulta que en fuerza muscular no está bien. Entonces hay una debilidad. ¿Por qué? Podemos ahí checar, ¿sí? Y resulta que me salió mal en goniometría, pero también me salió mal en lo que es el examen neurológico. Entonces ahí voy a determinar, me dirijo más hacia lo que me esté fallando. Entonces, si es por un fallo en el arco de movilidad, pero puede ser por una debilidad muscular, o por alguna lesión muscular, o por algún trastorno neurológico. Entonces tenemos que tener en cuenta todo esto, ¿sí? Ahora, continuamos con artrocinética. ¿A qué se refiere la artrocinética? Para que comencemos a interpretar un poquito la artrocinética, va a ser un término que se utiliza para referirse al movimiento de las superficies articulares. No sé si en sus clases o en algún punto de la carrera llegaron a ver cuando estaban viendo articulaciones, mencionaba en especial también el libro de Quirós de anatomía, nos menciona mucho cuando habla de una articulación, superficies articulares. ¿A qué se refiere? Pues obviamente digamos, en este caso, en este ejemplo de una articulación, digamos, este hueso
llega con su epífisis y en este punto está tocando con ciertos huesos en la articulación. Entonces esta sería la superficie articular que se adapta a la otra superficie articular del otro hueso y del otro hueso con el que se articula, ¿sí? A eso se refiere más una superficie articular. Entonces en la artrocinética va a referirse más al movimiento que se realiza en esta zona, ¿sí? Bueno, así como dice aquí, en esta superficie se describe representándolas en forma de láminas de deslizamiento, superficie de giro o de rodamiento. ¿Por qué? Porque en el humano los deslizamientos, giros y rodamientos se combinan y da lugar a movimientos de las epífisis óseas. Recordemos, los huesos largos tienen dos epífisis, que serían como los puntos terminales del hueso, y lo del medio sería la diáfisis. Entonces, en el humano los deslizamientos, giros, rodamientos se combinan y da lugar a los movimientos de las epífisis óseas. En este caso, de la epífisis ósea más distal, que sería esta. ¿Por qué? Porque esta va a realizar un movimiento hacia arriba, abajo, atrás, adelante. Pero también en artrocinética vamos a estudiar que cuando esta se venga hacia atrás, esta que va a hacer, tal vez el desplazamiento va a ser contrario, va a ser un rodamiento y un deslizamiento hacia acá, mientras que se viene hacia acá. Entonces artrocinética se refiere más al estudio de este movimiento, ¿sí? Y también tenemos la osteocinética. Esta se refiere al movimiento de las epífisis óseas más que al movimiento articular, ¿sí? Aquí la gran diferencia entre osteocinética y artrocinética. Osteocinética se va a referir al movimiento de las epífisis óseas, lo que les estaba diciendo en el ejemplo de allá. Si estudio el movimiento que realiza aquí esta superficie articular con esta superficie articular mientras esta se mueve, sería artrocinética. Pero si estoy estudiando el movimiento que hace este cuerpo hacia arriba y hacia abajo, digamos que sería una elevación, depresión, una proyección, retracción y una rotación, entonces estaría hablando más sobre osteocinética, ¿sí? Esa es como la mayor diferencia entre artrocinética y osteocinética, ¿sí? Entonces, para que tengamos claro la diferencia sobre esto. Y un punto muy importante que tenemos que tener claro son los movimientos osteocinéticos. Estos movimientos osteocinéticos se describen tradicionalmente en planos cardinales, mencionaba Norkin de goniometría, pero bueno, al menos yo lo conozco más como planos anatómicos, ¿sí? Pero bueno, para que ustedes relacionen planos cardinales y anatómicos del cuerpo, pueden ser lo mismo. Entonces, ¿qué planos tenemos? Tenemos el plano sagital, frontal y transversal. ¿A qué se refiere el plano? Vamos a referirnos como a una hoja imaginaria que nos está partiendo, ¿sí? Pero está partiendo a todo el cuerpo. Hablando del sagital, ¿cómo lo podríamos identificar? La dirección. ¿Cómo sería la dirección? El sagital va a ser con una dirección de anterior hacia posterior. Entonces, si está de anterior a posterior, digamos que imaginé una hoja y en esa hoja solo puedo moverme. Significa que si la hoja viene de acá hacia atrás, solo puedo hacer movimientos en ese eje. Digamos, este movimiento no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque esto, digamos, está aquí y yo no podría hacer esto. Tendría que hacer esto. ¿Qué sería? Sería un movimiento de flexión y extensión. El eje digamos que sería como un lápiz, una línea que tiene que atravesar al plano. Entonces, si yo estoy hablando que el plano está así, ¿qué pasaría? Mi eje tendría que ser de medial lateral. Entonces, ¿qué significa? Recordemos, línea media y lateral. Entonces, de medial lateral sería esto, ¿sí? Entonces, teniendo esto, podríamos decir, aquí están los movimientos que hace, que sería ¿qué? Flexión, extensión. Ahorita lo represento con un cuaderno para ver si puede quedar más claro. Entonces, ahora tenemos también el eje frontal
o yo lo he escuchado también como coronal. En el eje frontal o coronal nos menciona, viene de lateral a lateral. ¿A qué se refiere? El plano viene de lateral hacia lateral. ¿Qué significa? Me está atravesando de esta manera. Entonces, mi plano sagital venía aquí. Mi plano coronal viene aquí. Entonces, ¿qué está pasando? Me está partiendo a la mitad. Digamos, el plano sagital me parte a la mitad, ¿en qué? En una mitad lateral y en otra mitad lateral. Y el frontal viene aquí, de lateral a lateral. Entonces me está partiendo en una mitad anterior y una mitad posterior, ¿sí? Entonces, dibujando esta hoja que tenemos acá, ¿qué movimientos podría hacer? No podría ser hacia adelante, ¿sí? Entonces, dibujando la hoja me permite movimientos de lateralidad en la cabeza, pero tal vez en los miembros tendría que ser un movimiento de ¿qué? De abducción, aducción, ¿sí? Con un eje que dijimos que el eje va a ser como el lápiz o la línea imaginaria que va a atravesar al plano. Si decimos que el plano frontal coronal viene así, entonces ¿qué eje podría atravesarlo? Un eje de anterior a posterior, ¿sí? O sea, tendría que venir aquí, atravesar, ¿sí? De anterior a posterior, por si no se alcanza a ver. Ahorita lo detallamos más con la ejemplificación con el cuaderno. Y bueno, al menos el eje anterior-posterior yo también lo he conocido como eje sagital. ¿Por qué? Recordemos, el plano sagital viene de anterior a posterior. Nada más que en este caso sería eje. No sé si los hago más bolas en este caso. Y el plano transversal sería el último. En este transversal, pues su nombre lo dice, transversal. Va a estar horizontal y me va a partir, digamos, en una mitad superior, inferior, pero pues puedo desplazarlo dependiendo la articulación que esté evaluando. En este caso, digamos, estoy en cabeza, pongo mi eje y obviamente mis vértebras no pueden hacer flexión y extensión porque no me permitiría, ¿sí? No puede hacer aducción porque quedaría volando, ¿sí? Entonces, ¿qué movimiento se puede hacer en este punto? Lo que se puede hacer es rotaciones, ¿sí? O también, pues, podríamos decir en el brazo, rotaciones, ¿sí? ¿Cuál sería el eje que lo atravesaría? Pues la línea que podría atravesarlo, si mi plano está transversal, sería un eje vertical o también lo conozco como un eje coronal, ¿sí? Que viene de arriba hacia abajo. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque con el goniómetro podemos medir en un solo plano. No significa que no podamos medir en los tres, sino que sí podemos medir, pero digamos, si voy a medir el plano sagital, voy a medir una flexión y una extensión, ¿sí? Termino de medir y ahora me paso al siguiente plano. ¿Qué plano sería? Un plano frontal coronal. ¿Y ahora qué mediría? Tal vez los movimientos de abducción, aducción o lateralidades o inclinaciones. Y en el plano, luego me paso al plano transversal y ahora ¿qué mido? Ahora mido rotación, ¿sí? No significa que nada más se pueda medir solo un plano, sino que podemos medir en un solo plano mientras terminamos. Ahora sí, termino y me paso al siguiente plano. Y de esta manera, por eso es importante los planos en cuanto a goniometría. Y aquí los tenemos. Ahora sí, plano sagital, dijimos, viene de anterior a posterior. ¿Y qué pasa? Me parte en una mitad derecha y una mitad izquierda, ¿sí? O aquí, bueno, el eje. ¿Qué eje dijimos? Un eje medial lateral, ¿sí? O también lo he escuchado como un eje transversal, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nuestro plano y obviamente, digamos, si este plano está permitiendo flexión, extensión, le tengo que atravesar un eje en este punto, ¿sí? Para que sean las vértebras las que muevan en este plano y en este eje,
¿sí? Imaginemos una bailarina de ballet, de esas que vendían cuando las abrías, que giraban. ¿Qué es lo que pasaba? Digamos, esa bailarina estaba en un eje, en un plano transversal y con un eje vertical. ¿Por qué? Porque tal vez a la bailarina lo atravesaba un tubo desde abajo hacia arriba. ¿Y qué pasaba? ¿Qué movimiento era el único que podía hacer esta bailarina? Solo hacía rotaciones, ¿sí? A esto se refiere un poquito para que lo ejemplifiquen un poco más, ¿sí? Y bueno, ahora la bailarina, pues digamos que ahora la bailarina no está instalada de esa manera. Entonces, ahora el tubo lo tiene atravesado de un lado al otro y solo se puede mover en ese punto. Entonces, ahora el movimiento sería hacia el frente y hacia atrás, que sería flexión y extensión. Y en el frontal, pues viene de lado a lado, me parte en mitad anterior y mitad posterior. Entonces atravieso la línea de adelante atrás. ¿Y qué pasa? ¿Qué movimientos va a poder hacer? Pues va a dibujar aquí una abducción y una aducción, ¿sí? Si no queda claro, vamos a realizar con otro ejemplo. Entonces, continuando, hablando sobre los planos, para que quede un poquito más claro, digamos, este sería un plano, ¿sí? Entonces, el plano sagital, decíamos, viene de anterior a posterior. Entonces, mi plano sería este y me estaría partiendo mitad lateral derecha, mitad lateral izquierda, ¿sí? Entonces, tengo un eje que lo atraviesa. Este eje va a ser un eje medial lateral, ¿sí? O digamos un eje transversal, ¿sí? En este caso, el eje lo está atravesando así. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué movimientos permite que haga? Esto. ¿A qué se asemeja? A que yo haga esto, o que haga esto, que se llama flexión y extensión. Ahora, el siguiente plano nos decía plano coronal, ¿sí? O frontal. Entonces, este plano, ¿qué va a hacer? Me va a partir acá, ¿sí? ¿Me parte en qué? Para que lo vean. Me parte en una mitad anterior y una posterior. Entonces, si mi plano está así, tengo un eje que viene de anterior a posterior. Entonces, viene y hace esto. Entonces, ¿qué movimientos permite? Permite estos movimientos. ¿A qué se asemeja? A movimientos de lateralidad o inclinación, o movimientos de abducción y aducción, ¿sí? Ahora, el último plano, ¿qué nos decía? Es un plano transversal. Este plano, ¿qué hace? Atraviesa el cuerpo de manera horizontal. Entonces me parte en, digamos, una mitad arriba y una mitad abajo, ¿sí? Y dependiendo qué tipo de articulación esté evaluando, ahí va a ir mi plano, ¿sí? Recordamos que es por articulación y no por cuerpo completo. Entonces, ahora, mi plano es transversal. ¿Qué eje viene? Viene un eje que viene de superior a inferior, o un eje coronal, ¿sí? O vertical, le llegan a llamar. Entonces, si mi eje viene de esta manera, ¿qué hace? Hace estos movimientos, ¿sí? Como la bailarina de ballet que habíamos dicho, ¿sí? Aquí sí podría girar, ¿sí? No hay ningún problema, ¿sí? Pero si quiero hacer abducción, aducción, no se puede. Si quiero hacer flexión, no se puede. ¿Por qué? Porque mi plano viene en este punto, ¿sí? Entonces, ¿qué movimientos podría realizar? Pues obviamente, ¿a qué movimiento se parece este? A rotaciones, ¿sí? Espero que les quede claro. Y la amplitud de movimiento. La amplitud de movimiento, también llamada ROM, que es Range of Motion. ¿Qué significa? Rango de movimiento, ¿sí? Este es importante porque lo van a encontrar tal vez en clínicas, hospitales, no sé, donde lleguen a trabajar, tal vez les mencionen ROM con algún tipo de número, y ya para que ustedes identifiquen que el rango de movimiento es lo que les pusieron en ese punto, ¿sí? O si pues les tienen este punto para rellenarlo, pues ya saben, ustedes miden el rango de movimiento con goniometría y ustedes pueden llenar ese punto. Y bueno, ¿a qué se refiere? Se define como el arco de movilidad que describe una articulación o una serie de articulaciones. Entonces, vamos a definir
al rango de movimiento como el arco de movilidad que describe la articulación. ¿A qué se refiere? Si tomamos de ejemplo a esta chica que está en este caso aquí sentada, vemos que tiene flexionado el pie y en extensión. Entonces, de flexión a extensión o de extensión a flexión, todo digamos, se generó un arco. Este sería mi arco de movimiento, ¿sí? Y para medir cualquier ROM, excepto las rotaciones en plano transversal, tiene que ser en posición anatómica, ¿sí? Cuidado con esto de posición anatómica porque no es tan estricta, digamos, en algunos casos, en especial la mano. La mano tiene que ir en grado 0 y a veces ahí crea confusiones porque la posición anatómica, pues mencionamos, las manos se logran ver las palmas, y en este caso cuando se hace evaluación goniométrica a veces están en posición 0, ¿sí? Ya lo hablaremos cuando hablamos de goniometría de mano, pero para que tengan más o menos una idea y no se extrañen que vean que están evaluando a alguien en goniometría y las manos están así y no están como en posición anatómica, ¿sí? Y bueno, el sistema de notación, ¿sí? Vamos a tener que existen 3 sistemas que nos van a ayudar a medir. Estos sistemas cambian nada más la forma de jugar con el goniómetro. Digamos, existe el sistema de notación de 0 grados a 180 grados, que por lo general es el más usado. Y pues en digamos, al medir aquí en el ejemplo una flexión extensión, ¿qué pasa? Mi goniómetro va a estar, digamos, posicionado en 0. ¿Y qué va a pasar? El brazo fijo va a estar dirigido hacia el epicóndilo, mientras que el brazo móvil va a estar también dirigido, digamos, hacia el epicóndilo y superpuesto al eje fijo, pero el eje móvil, cuando genere movimiento, ¿qué va a pasar? El eje móvil va a seguir al segmento hasta el movimiento, mientras que el otro se queda fijo, y va a abarcar hasta los 180 grados, ¿sí? Entonces, a eso se refiere la notación 0, 180 grados. Luego regresa y ¿qué pasa? Me quedo a 0 otra vez y vuelvo a hacer extensión, ¿sí? Ese es el sistema 0 grados a 180 grados. El sistema 180 grados a 0 grados cambia. ¿Por qué? Aquí por lo general comienzan desde los 180 grados y esa es, digamos, la posición anatómica o la posición inicial del goniómetro. Lo ponen a 180 grados y ¿qué pasa? Se viene hacia el 0, ¿sí? Y el problema aquí es que, digamos, en 0, cuando vamos de 0, llegamos a 60 y pues sería 60 grados. El problema con este sistema de mediciones de 180 grados es de que si voy de 180 grados y me quedo en 120, tengo que restarle cuánto me faltó para determinar cuántos grados, ¿sí? Que en algunos gonómetros viene de 10 o de 5 en 5, entonces podrían ir sumando ahí, pero sería más fácil con el sistema de notación de 0 grados a 180 grados. Y el sistema de 360 grados, pues su nombre lo dice. En también se considera como, digamos, 180 grados la inicial, pero digamos, vengo de 180, llego a 0 y me continúo mientras siga el movimiento, ¿sí? Y ya tengo que determinar cuánto llego hacia la posición inicial y seguirme hacia la extensión, pero es lo que les digo, de aquí viene tal vez hasta 180 y acá hasta 180. Entonces lo que llegue de aquí para acá tendría que restarle o empezar a contar cuántos de 5 o cuántos de 10 fueron, ¿sí? O hacer la resta si son muy buenos en matemáticas. Por eso estos dos sistemas últimos no son tan utilizados, es más utilizado el sistema de notación de 0 grados a 180 grados. ¿Por qué? Por la facilidad con la que es utilizarlo. Y la amplitud de movimiento activo, pues arco de movilidad que describe el individuo al llevar a cabo un movimiento articular voluntario. ¿Esto qué significa? Arco de movilidad voluntario sin ayuda. Nadie le está ayudando a este tipo, ustedes ven que él está haciendo el movimiento. De este movimiento se obtiene mucha información
en cuanto al movimiento, coordinación, potencia muscular y amplitud de la articulación. ¿Por qué? Porque voy a ver si el paciente, digamos, está bien en fuerza muscular, si el movimiento lo realiza con una coordinación adecuada, si la potencia es la suficiente para llegar al arco de movilidad normal y hasta dónde llegue, ¿sí? Cuál es su amplitud de movimiento de la articulación. Amplitud de movimiento activo nos puede dar muchísima información acerca de que, digamos, aquí también si hay dolor. ¿Por qué? Porque él está realizando el movimiento, ni siquiera lo estoy haciendo yo. Entonces tal vez exista un problema en las estructuras que van a ser las estructuras contráctiles, que quiénes serían los tendones y músculos, ¿sí? Recordemos que el músculo, digamos el vientre muscular y el tendón se contraen, son de estructura elástica, ¿sí? Pueden elongarse y contraerse. Entonces tal vez ahí, digamos en este caso, el movimiento aquí se está contrayendo, pero de este lado se están elongando las estructuras, igual ligamentos y otras estructuras se están estirando. Entonces en este caso tal vez el dolor es aquí, entonces tal vez sea por una contracción que te está generando el dolor, o tal vez es aquí, entonces es por la elongación que le está generando el dolor, ¿sí? Entonces el movimiento activo nos puede dar ciertas pistas, pero ¿hacia qué? Hacia las estructuras contráctiles. Y el movimiento pasivo, ¿a qué se refiere? El movimiento pasivo es el arco de movimiento que logra realizar el examinador, pero recuerden, ya habíamos mencionado, le pedimos al paciente que no realice ninguna contracción, ningún esfuerzo y que esté relajado, ¿sí? Entonces no hay participación del sujeto. El paciente relajado sin desempeñar algún movimiento activo, normalmente la amplitud es mayor a que la activa. Ya habíamos hablado de eso, habíamos dicho, debido a la contracción muscular, debido a la fuerza o la elasticidad que tenga su músculo, puede limitarlo en la activa, pero en la pasiva, debido a que yo la estoy realizando, no hay esfuerzo, los músculos están más relajados y me permite llegar un poco más y elongar un poquito más a estos músculos. Esto nos va a presentar información acerca de superficies articulares y la extensibilidad de la cápsula articular. ¿Por qué? Porque ahora sí no se está contrayendo, las contráctiles no están actuando. Entonces en la pasiva ya yo estoy realizando mi movimiento. Entonces ¿qué se está moviendo? Las superficies articulares, la cápsula articular, todo lo que conlleva en esta zona está haciendo, está creando movimiento. Entonces si hay dolor en el movimiento pasivo, me está dando información de que tal vez la lesión no sea tanto muscular, sino más en la cápsula articular, ¿sí? Tal vez la afección sea más articular. Y bueno, dos conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta es la hipomovilidad. ¿A qué se refiere? La hipomovilidad se define como la presencia de una amplitud de movimiento sustancialmente inferior a la comprendida entre los valores normales. Ya les había mencionado que en cuanto a goniometría ya existen valores determinados que nos mencionan a cuántos grados tienen que llegar en ciertos movimientos. Entonces tal vez en hipomovilidad, si les llega un paciente hipomóvil, significa que el movimiento no va a llegar hasta donde debería, sino que hay un valor muy bajo, ¿sí? Ni siquiera llega. Entonces va a depender también de las articulaciones, la edad, el sexo del individuo. Y bueno, en hipomovilidad se ha llegado a sentir cuando hay algún trastorno o hubo algún tipo de lesión. En algunas ocasiones se llega a sentir cuando están realizando el movimiento pasivo, un tope. Digamos, estoy moviendo y hasta ahí llegó mi paciente y ya no puedo mover más, ¿sí? Entonces mido el arco de movilidad, veo que es menos del comprendido, entonces digo, este paciente tiene hipomovilidad. Y en este caso, lo que les mencionaba, tal vez sea por alguna afección ahí. Entonces
Siriax nos mostró que existe un patrón capsular. Estableció que los procesos patológicos que afectan a la cápsula articular completa dan lugar a un tipo particular de patrón de limitación que afecta a todos o a la mayoría de los movimientos pasivos de dicha articulación, ¿sí? Entonces, cuando existe un daño en la cápsula articular, significa que por lo general, no sé si han tenido pacientes o bueno, cuando estén en la práctica, que cuando le realizan el movimiento parece que le duele a donde le muevo. Entonces tal vez esto nos determine que es algo capsular, ¿sí? Algo en la articulación, porque cada tipo de movimiento, digamos, en cualquier tipo de movimiento que yo haga, estas estructuras se tienen que mover, ¿sí? Entonces esto podría ser una pista clave para esto. Y en el patrón no capsular, esta limitación va a ser producida por trastornos que afectan estructuras diferentes a la cápsula articular. Estos van a ser por acortamiento del ligamento, distensión o contracturas musculares. Significa que esta afecta más a las estructuras contráctiles, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere? En este punto, tal vez este músculo está cortado y en este caso, cuando yo realizo el movimiento hacia allá y este músculo se estira, pues obviamente genera dolor o limitación del movimiento. Una diferencia muy grande. Dijimos, patrón capsular me molesta todos los movimientos. ¿Por qué? Porque a fuerza se tiene que estar moviendo esto. Y patrón no capsular es el músculo, el ligamento. Entonces, si es un ligamento o un músculo, pues obviamente tal vez si lo muevo hacia acá no genere dolor. Pero si lo muevo hacia allá y es uno de estos músculos y lo estoy estirando, le estoy generando más tensión, pues obviamente ¿qué va a pasar? Va a generar dolor. Entonces la diferencia también aquí grande es que en el patrón no capsular me va a afectar tal vez de 1, 2 movimientos o 3 movimientos, ¿sí? No van a ser todos los movimientos, ¿sí? Entonces aquí podríamos diferenciar patrón capsular, todos los movimientos, patrón no capsular, ciertos movimientos. Y por último, tenemos también la hipermovilidad. ¿A qué se refiere la hipermovilidad? Al aumento de la amplitud de movimiento pasivos que sobrepasa los valores normales para una articulación determinada, teniendo en cuenta edad y el sexo del individuo, ¿sí? Todo lo contrario que nos había dado la hipomovilidad. Recordemos, hipo, disminución, hiper, aumento. Entonces, en hiper, pues obviamente hay un aumento que sobrepasa los valores normales. ¿Valores normales de qué? De los parámetros de volumetría. En niños es normal, pero en adultos es anómalo, ¿sí? Se va a deber más a la laxitud de las estructuras blandas que tenemos en el cuerpo. En los niños, pues debido a que están en crecimiento, existe ciertos, digamos, ciertos factores que ayudan a que sea muy móvil. Pero cuando vamos creciendo, estas estructuras van desarrollándose, van mejorando y por lo general ya no deben de tener esta hipermovilidad, ¿sí? Entonces aquí existen ciertas cosas que pueden influir, como los factores. En este caso no sé si se dieron cuenta que existe mucha relación en cuanto a las diapositivas anteriores donde dice edad y sexo del individuo. ¿A qué se refiere? En edad a esto, que en los niños es normal, pero en adultos es anómalo. Entonces, dependiendo de la edad del paciente que yo tenga y dependiendo de la evaluación que esté haciendo, debo de tomar en cuenta esto, ¿sí? Que tal vez va a ser más hipermóvil el niño que el adulto, ¿sí? Incluso han hecho estudios en los que se ha relacionado que ciertas partes del cuerpo están diferenciadas dependiendo de la edad. Digamos, en un niño le cuesta mucho, cuando digamos está pequeño, les cuesta mucho hacer extensiones, pero las flexiones sí le vienen bien. ¿Por qué? Recordemos que cuando nacemos en una posición fetal, que sería mayormente flexión, y obviamente la extensión no la están haciendo. Entonces poco a poco van creando la extensión dependiendo del desarrollo normal del niño, y
Esto le da las habilidades para que comience, digamos, a hacer hincado, parado, ¿sí? Debido a las extensiones. Por eso el niño no nace caminando, nace en una posición de flexión, posición fetal, y poco a poco, acordemos también que nacen con hipertonía que va disminuyendo poco a poco, y gracias a esto es que empiezan a realizar la extensión. Entonces podríamos relacionarlo a que esto puede deberse a que nosotros nacemos en flexión, entonces poco a poco vamos desarrollando la extensión. Entonces aquí diría a un niño tal vez pequeño, digamos en los primeros años, pues obviamente los arcos de movimiento en extensión van a ser difíciles para ellos. Pero ¿qué pasa? Cuando es una persona ya mayor, también existen límites, y estos límites se van hacia la extensión de muñeca, rotación de cadera, y los movimientos de hombro disminuyen constantemente. ¿Por qué? Pues son las estructuras tal vez que más utilizamos en la vida, ¿sí? Y en el sexo, bueno, existen variaciones. Mujeres de 18 años y de los 88 años demostraron en estudios en algunas regiones que eran todavía más flexibles que un hombre que tenía 14 años. Entonces hay una variación muy grande, ¿sí? Las mujeres, a pesar de tener una edad mayor, todavía podían ser más flexibles que algunos hombres. Tal vez se deba a las actividades que realizan, pero bueno, en el estudio que realizaron se demostró que las mujeres eran mucho más flexibles, ¿sí? Y bueno, espero que queden claros los puntos básicos de goniometría. Ya pronto hablaremos sobre goniómetro y otras cositas, y las evaluaciones por segmentos, ¿sí? Muchas gracias por su atención.